En este vídeo vamos a ver cómo afecta el trauma a nuestra personalidad y para ello vamos a ver primero qué es la personalidad y segundo las partes internas, qué son. Vamos a empezar entonces por qué es la personalidad. Personalidad no deja de ser un constructo psicológico, es decir, es un concepto que está inventado por psicólogos y psicólogas para que podamos entendernos, para que entendamos las características de una persona, la actitud que tiene, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa esta persona. Nos sirve para predecir cómo vamos a actuar, para conocernos a nosotras mismas y para conocer a las otras personas. Entonces, una pregunta interesante sería, ¿de dónde vienen todas estas características que nos definen? Hay un concepto muy importante que es el de socialización, porque es un hecho que vivimos en sociedad, somos seres sociales y para poder vivir en sociedad y en armonía o relativa armonía aprendemos reglas, qué es lo que puedo enseñar a los demás, qué es lo que no, qué es lo que es aceptado en determinado contexto, qué es lo que no. Por ejemplo, yo tengo un hijo y bueno, mi historia personal pues, ha sido todo un descubrir mi voz de nuevo, ¿no? Tuve determinados temas en mi infancia que hicieron pues, que cerrase la experimentación con mi voz, sobre todo por vergüenza. Y esto es algo que yo no quiero transmitirle a mi hijo, pero aún así veo la dificultad, este proceso de socialización, de cómo llevar cuando mi hijo se pone a gritar en el metro. Y yo sé que eso puede molestar o está molestando a otras personas. ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo le explico aquí sí, aquí no? Todo esto es el proceso de socialización. Gritar en el metro podemos molestar a otras personas, gritar en el bosque está bien. Por ahí va el ejemplo que quiero darte para que entiendas el concepto de socialización. Entonces, esto está relacionado con vergüenza, porque en el momento en el que yo veo como madre que la señora de enfrente me está mirando mal porque mi hijo está gritando, ahí se activa la vergüenza. A lo mejor no es que me molesta a mí como tal, sino que está muy relacionado con no querer molestar a los demás para poder adaptarnos a esta sociedad, a esta cultura, para poder regularnos socialmente. Entonces, sentir vergüenza tiene una función muy importante en los seres sociales. Y es no sé, imagínate una situación en la que hayas sentido vergüenza, esta sensación es como que queremos desaparecer de alguna manera, ¿no? Nos ponemos rojas y es como, ¡ay, que me coma la tierra! Quiero desaparecer. Desaparecer, fragmentarse. Queremos hacernos pequeñas, fragmentarnos. Mi manera de entender todo este concepto es que venimos como seres completos al mundo, con todas las potencialidades. Es decir, cuando soy una niña pequeña, tengo todo el potencial de ser una persona muy independiente o muy dependiente. Tengo el potencial de usar y experimentar con mi voz o ser una persona muy callada. Ser una persona muy servicial, que le gusta ayudar o que está más centrada en lo mío. Está todo ahí puesto. Es evidente que tenemos talentos, sí, a lo mejor natamente tengo más talento para una cosa que para otra, pero tenemos el potencial para todo. No está todo ya determinado, sino que tenemos el potencial. Y aquí entra el concepto de fragmentación que ya he sacado en más de un vídeo, que está también relacionado con la memoria fragmentada en la mesa de nuestro hipocampo. El ejemplo de que yo no expreso mi voz, ¿vale? No expreso mi voz, cuando era pequeña no expresaba mi voz por vergüenza, por que pasó determinada situación repetidas veces y me daba vergüenza usar mi voz. Entonces, esa parte de mí que venía con el potencial de experimentar con la voz, de usar la voz, de cantar, de ser alta, usar la voz en tonos altos, lo que sea, por vergüenza la aparté, la excluí. Y esto es una clave para entender nuestra personalidad. Nuestra personalidad es lo que crees que eres, lo que creemos que somos, de lo que somos conscientes que somos. Por eso somos tan adictos y adictas a los test de personalidad, porque queremos saber cómo somos. Queremos ver esta sombra, lo que está en la oscuridad, lo que todavía no sabemos sobre nosotras mismas, porque somos mucho más de lo que creemos, somos mucho más de nuestra personalidad, pero de una manera inconsciente. Entonces, esta parte de mí que no expresaba la voz ha estado muchos años
en una sala a oscuras en mi inconsciente, hasta que por medio de terapia, de sesiones, de talleres, me di cuenta de, uy, es que pasó esto que me hizo que no quisiese expresarme por vergüenza. O a lo mejor, esto en mi caso, a lo mejor no llegué a esa memoria, porque como he dicho, no es importante llegar a la memoria, pero me doy cuenta de, oye, en determinadas situaciones es como que se me hace un nudo en la garganta. Esta parte de mí está encerrada en el sótano, no ha querido salir por muchos años. Una definición que me gusta mucho de personalidad, y te invito a que a lo mejor cierres los ojos si te apetece un momento y la sientas. No solo la oigas, sino que sientas que hace esto contigo, en tu sentir, en tu cuerpo. Es una definición que oí por primera vez a Teal Swan, que es una mujer que me inspira mucho en determinados temas, sobre todo con trauma. Ella dice algo así como que nuestra personalidad es un conglomerado de lo que nos mantuvo segura cuando éramos pequeñas. Lo repito, lo que es nuestra personalidad es un conglomerado, un conjunto de todo eso que nos mantuvo segura cuando éramos pequeñas. Es decir, y aquí lo enlazamos con las estrategias de supervivencia. El vídeo anterior dije que el trauma de desarrollo, todo lo relacional, afecta a nuestros mecanismos de defensa. Todas estas situaciones que vivimos en la infancia afectan a nuestros mecanismos de defensa. Es lo que nos dice a lo que debemos temer, los mecanismos de defensa. ¿Qué es lo que debemos temer? ¿O qué cosas son las que nos podrían hacer daño? Por ejemplo, imagínate que cuando me pongo enfadada, cuando era una niña, cuando me enfadaba, me castigaban. No era aceptado. Entonces aprendo a mostrarme súper contenta, complaciente, no enfadada. Todo ese enfado lo oculto al sótano, a la oscuridad. Yo me voy a identificar con una persona complaciente. A lo mejor no le pongo esa palabra, pero yo voy a creer, yo es que no me enfado, yo siempre estoy ahí para los demás, yo hago caso de lo que me dicen, yo estoy disponible. Yo no digo que no nunca. Estoy ocultando también ese lado a lo mejor más rebelde de mi interior, por poner un ejemplo. En el pasado me salvó la vida, podríamos decir. Suena un poco exagerado, pero si lo empezamos a desgranar y desgranar, se podría ver así. Para mí, que mi madre se enfadase o mi padre se enfadase, me castigasen, era una cuestión, a lo mejor si se enfadaban, en realidad era una cuestión de vida o muerte, podemos decir, o realmente me daba miedo. Mi amígdala se activaba. No me sentía querida, me sentía como, uy, esto ha habido mucho, poco a poco creo que la educación está cambiando y estamos transmitiendo más este amor incondicional, pero lamentablemente muchas generaciones no lo han tenido, incluso sigue pasando, que no se transmite puedes hacer cosas que están dentro de mi punto de vista no tan bien o mal, pero aún así te sigo queriendo. Esto a muchas no nos ha calado. Entonces, en su momento me salvó la vida callarme la boca y aprender a mostrarme contenta y satisfecha en situaciones que en realidad no me apetecían nada. Pero esto, como adulta, me está llevando a una falta de regulación, a ansiedad, autoestima. Llevo toda una vida ocultándome a mí misma el enfado, que ya ni me doy cuenta. Yo me creo que soy una persona que no me enfado nunca, por ejemplo. Esto me pasó a mí mucho tiempo. De repente fue un momento de, que sí que me enfado. Yo estaba muy orgullosa de no enfadarme, ¿no? De ser una persona tan tranquila, que yo nunca me enfadaba. Hasta que me doy cuenta de que el enfado acumulado durante años y décadas estaba ahí esperándome, oculto. Entonces, el problema que sea esto es un poco la base de estos síntomas que nos hacen empezar a dar el primer paso de trabajar con trauma, ¿no? Esta ansiedad, este no quererme a mí misma, son cosas que no he querido aceptar de mí misma. Lo que nos salvó en el pasado ahora nos está dificultando llegar a nuestro máximo potencial como persona. Y esto es el mismo mecanismo que cómo funciona el trauma en el cerebro, con lo de memorias integradas, no integradas. Es en el fondo lo mismo, pero a nivel de personalidad.
para que lo entiendas mejor, vamos a ver qué son las partes internas. No sé si conoces el antiguo concepto de personalidad múltiple. Ahora se llama trastorno de identidad disociativa. ¿Qué te evoca esto? Personalidad múltiple, trastorno de identidad disociativa. El concepto de personalidad es un continuo, igual que trauma es un continuo. Cuando estamos hablando de trastorno de identidad disociativo, estamos hablando de una persona en la que sus distintas partes internas, todos y todas tenemos distintas partes internas, una persona con este llamado trastorno no sabe de la existencia de algunas o todas las otras partes. ¿Te puedes imaginar, para ver si lo entiendes un poco mejor, que la personalidad es como un coche, ¿vale? En un coche van 5 personas sentadas. Entonces, de repente se pone una persona al volante y va en coche por no sé dónde. Y de repente se cambia la persona de volante y las otras personas no se acuerdan de lo que ha pasado. No saben dónde está. Simplemente la persona que está en el volante es la que está consciente en ese momento. Las otras personas que van al coche no tienen ni idea de lo que está pasando. De repente despiertan ahí en el volante. Es como, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí en esta gasolinera? ¿Qué ha pasado? Bueno, me pongo a conducir. Tomo el control y de repente cambio y se cambia la personalidad y está otra persona al volante. En este trastorno de identidad disociativo, lo que pasa es que una parte, las distintas partes, no saben sobre la existencia de las otras partes. En nuestro caso es un poco distinto. ¿Pero por qué existe los trastornos? Igual que los síntomas tienen una función, los trastornos la tienen también, y es supervivencia en este caso. Disociación. Esto que está pasando en el ejemplo del coche, de que una persona que va al volante no sepa sobre la existencia o lo que ha pasado antes con las otras personas, es disociación, es esta laguna mental, esta desconexión a nivel cerebral. ¿Qué pasa? A nosotras nos pasa lo mismo más o menos. Tenemos distintas partes. Todo esto de, por un lado, por otro, cuando vamos a tomar decisiones, o los distintos roles que tenemos, las distintas máscaras que ponemos. Por ejemplo, yo soy muy distinta cuando estoy ligando, cuando me interesa una persona, pues a mí se me activa una adolescente interna que por vergüenza lo que hace es no mirar, intentar hacérsela interesante y no mirar. Cuando estoy enferma, soy muy distinta a cuando estoy bailando en la discoteca o cuando se activa una de mis niñas interiores. Y con algunas de estas partes me siento más identificada o menos identificada. Cuando estoy enferma, lo odio. Me pongo en modo víctima y prefiero que esa no sea yo, ¿no? Cuando pienso ahora en cómo soy cuando estoy enferma, es como, no me gusto nada, ¿no? Me identifico menos a cuando estoy bailando y pasándomelo bien ahí, me gusto mucho, entonces me aferro a eso, me identifico con esta yo. O otro ejemplo sería cuando de repente explotamos, llevamos mucho tiempo ocultándonos a nosotras mismas el enfado y de repente explotamos y estamos totalmente enfadadas, decimos cosas que no sabemos ni de dónde ha salido y luego nos vamos a casa pensando, pero si es que no sé qué ha pasado, si esa yo no soy yo. No nos reconocemos a nosotras mismas a veces. ¿Qué pasa? Nosotras seguimos dando por hecho que tú no tienes trastorno de identidad disociativo, que igual sí es el caso. Pero si no es tu caso, tenemos una coherencia entre estas partes internas. Como que nos creemos todas las partes, nos identificamos más o menos con todas ellas, nos acordamos de las otras partes. Y lo que nos parece raro es pensar en nosotras, en esta personalidad que suele considerarse un concepto como único, pensar en este concepto como si fuesen distintas partes. Es como, eso da la sensación de ser un poco de locos, y digo siempre esto de locos entre comillas para que me entiendas, pero que tengo una niña interna, una adulta y una crítica interna y la otra, y luego pueden hablar entre ellas y comunicarse y tienen distintos intereses. Es como, ¿tengo realmente distintas personas en mi interior? Sí. Yo creo que el camino de darte cuenta de estas partes internas es realmente transformador y hace milagros, podríamos decir.
Lo que quiero que entiendas es que igual que las memorias traumáticas están fragmentadas, no han sido integradas, no han sido archivadas con esta unidad de esto ocurrió aquí, ya, y en este momento, en esta situación, tal, archivo, sello, ya está. Nuestra personalidad también está fragmentada por distintas partes, está formada. Son partes que tienen un género distinto, que suelen ser personajes infantiles, porque surgieron en nuestra infancia para protegernos, son mecanismos de defensa muchas veces. Tienen distinta edad, que tienen distinta función. Y todas estas partes nos quieren, no todas, pero la mayoría con las que trabajamos en sesiones o en mi otro curso online, nos quieren proteger. Algunas están heridas, como las niñas internas, que es un concepto que se ha extendido más, suele ser estas partes heridas, que a veces toman el control, toman el volante, sin que nos demos ni cuenta relativamente. Porque si no es el caso que tengas trastorno de identidad disociativo, un poco cuenta si te das. A lo mejor todo como muy extraño y más a nivel inconsciente, pero sigues dándote cuenta de lo que has hecho, de que esa has sido tú. Entonces, el camino es la integración. El camino es integrar, igual que integrar nuestros traumas, un paso más adelantado más avanzado después sería integrar estas partes de nuestro interior, estas partes de nuestra personalidad. Porque estamos fragmentadas por miedo, otra vez la clave del trauma. Porque queremos alejar esto que nos da miedo, vergüenza, frustración, lo que sea, que no queremos ver, queremos alejarlo de nosotras. Porque nos da vergüenza, por ejemplo. Queremos alejarnos de nosotras mismas. No, esto no soy yo. Es algo muy, muy social, me refiero a que está muy extendido en nuestra sociedad. La disociación es también ese no sentir el cuerpo y la mente conectadas. Estamos tan separadas de nuestro cuerpo, disociadas. Es la manera en la que vivimos socialmente y hacia dónde vamos. Me da a veces como respeto pensar, y espero que esto no ocurra, pero cuando pienso en inteligencia artificial, las gafas estas que se ponen ahora para irte a otro mundo virtual, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar de posible soledad si esto se sigue desarrollando así? Porque debido a trauma, pues perdemos relación con nosotras mismas y perdemos herramientas para relacionarnos con otras personas. Estamos yendo hacia la soledad a nivel colectivo. Y espero que esto cambie. Y hacer este curso es dar un paso hacia que esto cambie en tu pequeña esfera social, en ti misma. Porque trauma es conectar el córtex con el sistema límbico, es decir, conectar nuestro papaya-peto con nuestro hipocampo, con nuestra amígdala. Y con esto nos ayuda a conectarnos con nosotras mismas y conectarnos entre nosotras. Entonces, recapitulando, ya estamos cerrando el curso. Todas y todos tenemos muchas partes internas y muchas están ocultas por dolor, por socialización, por vergüenza, por miedo. Para ser personas completas, para ya llegar al máximo de integrar nuestros traumas, podríamos decir que significa sacar a la luz estas subpersonalidades, este potencial oculto que está detrás. Porque traumas son muchas puertas cerradas en nuestro interior y hay muchas partes desconocidas, desconectadas de nuestro mundo consciente que nos están protegiendo y que merecen salir porque es nuestro potencial oculto o potencial desconocido. Me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí. Sigue haciendo los ejercicios. Pregúntame lo que sea. Estoy ahí detrás de la pantalla. Muchas gracias.